Dentro del título de la presentación que iba a dar Ana Troncoso, aspectos legales y de seguridad de la nanotecnología en la industria alimentaria, yo me voy a basar principalmente en los aspectos de seguridad, porque son en los que yo trabajo habitualmente como toxicóloga, ¿vale? Bien, aquí está el índice de la presentación que vamos a ver, una pequeña introducción. Vamos a ver cómo se lleva a cabo la evaluación de los riesgos de las nanotecnologías con sus 4 fases típicas: la identificación del peligro, la caracterización del peligro, la evaluación de la exposición y la caracterización del riesgo. Y finalmente, pues unas conclusiones y bueno, ya la bibliografía a quien le pueda interesar. Se han dado distintas definiciones de nanomaterial, pero ya la Unión Europea, en octubre del año pasado, publicó una recomendación en cuanto a la definición y dijo que un nanomaterial se define como el material natural, secundario o fabricado que contenga partículas sueltas o formando agregados o aglomerados y en el que el 50% de las partículas en su granulometría numérica presente una o más dimensiones en el intervalo de tamaños comprendido entre 1 y 100 nanómetros. Los agregados son grupos de partículas con una fuerte interacción entre ellas, mientras que los aglomerados son grupos de partículas pero con una débil interacción entre ellas. Ya hemos visto también por las presentaciones anteriores que la nanotecnología tiene múltiples aplicaciones en todos los campos de la industria alimentaria, desde la producción agrícola pues hasta el procesado de alimentos, incluso llegando al consumo, y que tienen muchísimas aplicaciones. Algunas se han visto y algunas se van a ver durante la tarde. Pues se pueden utilizar para el desarrollo de biosensores que permiten detectar en el alimento determinadas sustancias químicas o bien microorganismos o sus toxinas, también para desarrollar formulaciones con mayor biodisponibilidad, con esos nanoencapsulados que hemos visto, para un transporte eficiente de nutrientes, para el embalaje, sustancias que mejoran las cualidades de barrera de los materiales de envasado, permitiendo un aumento de la vida útil de los mismos, etc. Esto quiere decir que todas estas numerosas aplicaciones van a estar presentes en un plazo muy corto de tiempo, y eso supone que la exposición del consumidor va a aumentar y por tanto nos tiene que preocupar cuáles van a ser las consecuencias de la presencia de esos nanomateriales en los alimentos. En línea con esto, ya la legislación, por un lado el reglamento 178 del 2002 de principios y requisitos generales de seguridad alimentaria y la ley de seguridad alimentaria y nutrición del año pasado, dicen que no se pueden comercializar alimentos que no sean seguros. Y se entiende que un alimento es seguro cuando se considera que un alimento no es seguro cuando sea nocivo para la salud o bien cuando no sea apto para el consumo humano. Eso ya lo dice la legislación. Pues bien, ¿son seguros los alimentos basados en nanotecnologías? Pues es lo que vamos a tratar de responder. La legislación también nos dice que con el fin de lograr el objetivo general de un nivel elevado de protección de la salud y la vida de las personas, la legislación alimentaria se basará en el análisis del riesgo. ¿Y qué es eso del análisis del riesgo? Pues el análisis del riesgo es un proceso que tiene 3 etapas, tiene 3 elementos. Por un lado, la evaluación del riesgo, la gestión del riesgo y la comunicación del riesgo. La evaluación del riesgo es la base científica, es en la parte en la que yo trabajo, la que vamos a desarrollar. La gestión del riesgo es, una vez realizada esa evaluación del riesgo, esa determinación del riesgo, cuando sabemos si ese nanomaterial en alimento es seguro o no, le toca a la administración decidir, tomar decisiones y establecer políticas para disminuir esos riesgos, si es que los hay. Y por último, y no menos importante, la comunicación del riesgo, que es un intercambio de información entre todas las partes interesadas, pues la administración, las empresas, los consumidores, todos. Como decía, yo me voy a centrar en la evaluación del riesgo, porque es donde puedo aportar mi conocimiento como toxicóloga. ¿Qué es esa evaluación del riesgo? Pues la evaluación del riesgo es el proceso científico por el que se estima la probabilidad de que se produzcan efectos perjudiciales para la salud como consecuencia de la presencia de un factor de peligro en los alimentos, en el agua, en los piensos, así como la cuantificación de la gravedad de la trascendencia económica y biológica de esos efectos.
de esa definición vamos a aclarar dos términos. Por un lado, peligro, que es a que llamamos factor de peligro, que hemos visto en esa definición. Pues peligro se entiende a cualquier agente físico, químico, microbiológico que se encuentre en el alimento, el pienso o en el agua y que pueda causar un efecto perjudicial para la salud. Y riesgo es la probabilidad de que se dé un efecto adverso en la salud de la población expuesta debido a la existencia de ese peligro en el medio específico, en ese alimento, en ese agua, etc. El peligro es una circunstancia necesaria pero no suficiente para que se dé un riesgo, ¿vale? Puede haber un peligro, pero si no hay exposición a ese peligro no va a haber riesgo. Ya lo iremos viendo a lo largo de la presentación. Bien, pues esa evaluación del riesgo tiene 4 fases muy bien definidas. La primera de ellas es la identificación del peligro, le sigue la caracterización del peligro, la evaluación de la exposición y por último la caracterización del riesgo. Distintas agencias internacionales pues consideran que ese paradigma de evaluación del riesgo basado en esas 4 etapas es válida tanto para sustancias macroestructuradas, para sustancias no nanoestructuradas, como ahora para las sustancias nanoestructuradas, para los nanomateriales. No obstante, hay que tomar una serie de precauciones porque, como ya hemos visto, al pasar a la nanoescala, pues las sustancias cambian de propiedades físico-químicas, etc. y por tanto también puede cambiar su toxicidad. ¿De acuerdo? Ya hemos visto que pueden, debido a su pequeño tamaño, tienen más probabilidad de tener una mayor distribución en el cuerpo, etc. Y eso pues hay que considerarlo al hacer esa evaluación del riesgo. Y por tanto la EFSA, la European Food Safety Authority, publicó en el año pasado, en el 2011, una guía para llevar a cabo la evaluación del riesgo de las nanociencias y las nanotecnologías en los alimentos y en los piensos, ¿vale? Esta guía, según la EFSA, esta Agencia Europea de Seguridad Alimentaria, se aplica a los nanomateriales manufacturados, a los que considera pues todo nanomaterial producido intencionadamente o inintencionadamente para ser usado en los alimentos o piensos. Por tanto, va a haber sustancias con muy distintas aplicaciones dentro de esta definición. Podemos encontrarnos con aditivos, podemos encontrarnos con sustancias en contacto con los alimentos, podemos encontrarnos con pesticidas, etc. Bien, y lo primero que nos dice la EFSA, nos presenta es un cuadro de decisión antes de comenzar esa evaluación del riesgo que vamos a hacer. No pretendo que veáis nada ahí, ahora mismo lo explico. Y habrá que tener en cuenta estas particularidades que nos dice la guía de la EFSA si de verdad nos vamos a exponer a un nanomaterial, si de verdad tenemos un nanomaterial en el alimento, ¿vale? Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es hacer una caracterización físico-química y saber si ese material es un material nanoestructurado o no. Si es que no, pues entonces no tenemos que aplicar esta guía de la EFSA, no tenemos que aplicar estas recomendaciones que nos dice la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria. Si es que sí, se comprueba que sí que es un material nanoestructurado, pues entonces hay que determinar si de verdad, si finalmente nos vamos a exponer a él o no. ¿Cómo se hace esto? Pues en principio, si al final se comprueba que no nos vamos a exponer a ese nanomaterial, dejamos de preocuparnos. No hace falta que nos preocupemos porque, como ya he comentado antes, si no hay exposición, no hay riesgo, ¿vale? Si se considera que la exposición a ese nanomaterial es probable, pues entonces la siguiente pregunta que nos hace la guía de la EFSA es saber si para ese mismo material, pero en su forma no nanoestructurada, ya ha sido aprobado para su misma finalidad, ¿de acuerdo? Si es que no, si no tenemos información previa de ese compuesto, pues entonces hay que hacer esa evaluación de la toxicidad de acuerdo a la guía específica para nanomateriales. Que sí que tenemos datos previos, pues entonces no hay que hacer todas las particularidades de la guía por completo, sino que se basa en una comparación de la información que tenemos ya y a ver cómo varía en la escala nanométrica. Y tras eso, pues ya se puede iniciar esa evaluación del riesgo basada en esas 4 etapas: la identificación y la caracterización del peligro, la evaluación de la exposición y la caracterización del riesgo. Hay algunos datos que nos van a dar idea de la toxicidad potencial que pueden tener esas sustancias, esos nanomateriales.
Por un lado, pues un nivel alto de reactividad. Si son sustancias muy reactivas, pues pueden dar lugar con más probabilidad a efectos tóxicos. También si tienen una morfología compleja. Si son capaces de interaccionar con macromoléculas biológicas, pues con el ADN, con enzimas, con proteínas. Si tienen transformaciones complejas, dan lugar a metabolitos complejos. Y si ese nanomaterial tiene un uso antimicrobiano. Más que nada porque hay que ver qué posibles consecuencias tiene sobre la microbiota normal del hombre. Y hay otros datos que nos van a dar una idea del potencial de exposición al que vamos a estar sometidos a estos nanomateriales. Por un lado, si existe un nivel de producción alto de ese nanomaterial para su campo de aplicación. También si existe una elevada movilidad de ese compuesto en el organismo, pues porque sea captado por macrófagos o porque su pequeño tamaño le permita atravesar las barreras fácilmente, por su liberación controlada específica, por su persistencia, estabilidad, por su bioacumulación. Todo eso nos va a dar idea del potencial de exposición que vamos a tener. También es muy importante la caracterización del nanomaterial. Ya nos lo ha comentado la doctora Picó y es fundamental también a la hora de hacer la evaluación de riesgos. De hecho, la EFSA propone todos esos parámetros a determinar para realizar esa determinación concreta de las características del nanomaterial, pues la composición química, por supuesto, el tamaño de partícula, el área superficial, la química superficial, solubilidad, pH, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como también hemos visto ya, esas características pueden cambiar y por lo que se recomienda llevar a cabo esta caracterización en distintos estadios. En primer lugar, en el nanomaterial puro, tal y como se fabrica. También tal y como se va a aplicar al alimento, puede ser que el alimento se aplique después de algún proceso. Tal y como está presente en la matriz del alimento, que como ya hemos visto puede interaccionar con los componentes del alimento, con las proteínas, con los glúcidos, etc. También tal y como se emplea en los ensayos de toxicidad y tal y como está presente en los fluidos y tejidos biológicos. En cada uno de esos estadios puede ser que esa caracterización varíe y eso puede explicar el por qué, pues, por ejemplo, si revisamos la bibliografía científica para un mismo nanomaterial, por resulta que a un autor le da que es tóxico y a otro le da que no. ¿Por qué? Porque se trata de un compuesto distinto en realidad, ¿vale? Aquí, nada más porque cambia el tamaño, puede cambiar la toxicidad. No es la misma. La toxicidad, por ejemplo, de un nanomaterial a 20 nanómetros puede diferir de la de otro de 40 nanómetros siendo el mismo nanomaterial, siendo el mismo compuesto. También es importante, antes de hacer este arduo trabajo de esa evaluación del riesgo, determinar los escenarios de exposición, porque como ya he dicho, si no hay exposición, no hay riesgo. Por tanto, tenemos que comprobar si efectivamente nos vamos a ver expuestos a ese nanomaterial o no. Pues para eso lo primero que tenemos que saber es qué tipo de aplicación se le va a dar a ese nanomaterial. Pues si va a ser un aditivo, si va a ser un material en contacto con los alimentos, etc. Y si va a tener una adición directa al alimento o bien puede estar en el alimento tras un proceso de migración o transferencia. Pues por ejemplo porque esté formando parte del material en contacto con los alimentos y entonces ha de migrar al alimento para que nos veamos expuestos. ¿De acuerdo? En este último caso, por ejemplo, si ese nanomaterial pues se usa como material de contacto con los alimentos, tenemos que comprobar si efectivamente ha migrado de ese material al alimento y lo ideal es identificar y si es posible cuantificar ese nanomaterial o cualquier producto de su degradación en el simulante o en la matriz del alimento. Lo ideal sería llegar a detectarlo en el alimento. Si se adiciona ese nanomaterial directamente al alimento, pues igual tenemos que identificar y tratar de cuantificar ese nanomaterial o sus productos de degradación no nanoestructurados en ese alimento. ¿Que resulta que ese nanomaterial no está presente? Pues entonces no hace falta considerar la nanoforma, no tenemos que seguir esas precauciones específicas que nos da la guía de la EFSA para nanomateriales. Que sí que se comprueba que ese nanomaterial está presente, ya sea de forma directa o sea por migración. Pues entonces hay que realizar la evaluación de la exposición teniendo en cuenta al nanomaterial y a la posible fracción no nanoestructurada que se genere. Y pasamos ya a comenzar esa evaluación del riesgo, con esas 4 etapas.
la identificación del peligro, la caracterización del peligro, la evaluación de la exposición y la caracterización del riesgo. Pues la identificación del peligro, como su propio nombre indica, es identificar un agente que esté presente en el alimento y que pueda perjudicar la salud de la población expuesta. Y la caracterización del peligro es evaluar los efectos nocivos que esa sustancia puede producir. Establecer unas relaciones dosis-respuesta. Esa dosis, esa concentración de ese nanomaterial produce estos efectos, ¿vale? Para hacer esa evaluación de la toxicidad, la EFSA propone 6 posibles casos que nos podemos encontrar. El primer caso es que no persista ese nanomaterial en las preparaciones o las formulaciones comerciales de ese alimento. Se ha podido emplear, se ha podido utilizar para hacerlo, pero llegado el momento, en el estado en el que se comercializa, no está presente. En ese caso, pues no hay que aplicar esta guía de precaución, estas precauciones específicas para nanomateriales, porque como ya hemos dicho, si no hay exposición, no hay riesgo. Si no está en el alimento, pues no hay que preocupar de los efectos de ese nanomaterial. Un segundo caso que nos plantea la EFSA, que ese nanomaterial se emplee como material de contacto con los alimentos y no haya migración, no migre al alimento. Por lo tanto, no va a haber exposición. Si no hay exposición, no nos tenemos que preocupar. Tercera posibilidad que nos da la EFSA, que ese nanomaterial se transforme completamente en la matriz del alimento antes de su ingestión, ¿vale? Se ha utilizado un nanomaterial para producir ese alimento, pero en las interacciones con esos componentes del alimento se transforme en una forma no nanoestructurada. Por tanto, tampoco tendríamos que tener en cuenta las precauciones específicas para nanomateriales, puesto que no va a haber un nanomaterial en el alimento. Cuarta posibilidad que nos da la EFSA, que ese nanomaterial se transforme durante la digestión, ¿de acuerdo? En este caso, el nanomaterial sí que estaba en el alimento, lo hemos ingerido, pero no hay absorción porque se ha deteriorado durante la digestión. En ese caso, pues lo que nos plantea la EFSA es hacer un número limitado de ensayos, pues sobre todo efectos locales, ¿vale? Efectos locales y también estudios de genotoxicidad in vitro, ¿vale? Si hay datos sobre la toxicidad del material no nanoestructurado, no van a ser necesarios más ensayos, porque ese nanomaterial, tras la digestión, se ha convertido en material no nanoestructurado, con lo cual, si hay datos de esos materiales, pues perfecto, no nos tenemos que preocupar más. Si hay datos sobre la toxicidad del material no nanoestructurado, se debe evaluar de acuerdo al uso que tenga, ¿vale? Si no hay datos previos de esa toxicidad de ese nanomaterial, pues se debe hacer una evaluación del riesgo normal, como se ha hecho siempre. Esto de la evaluación del riesgo no es nuevo de ahora para nanomateriales. Se ha utilizado siempre, pasa que ahora se toman unas precauciones determinadas. Y la quinta opción, que tengamos información disponible del material no nanoestructurado, del homólogo no nanoestructurado. En este caso, el nanomaterial persiste en el alimento, no lo hemos ingerido, lo hemos absorbido como nanomaterial, y entonces, si ya tenemos información de ese mismo compuesto, pero en su forma no nanoestructurada, lo que se hace es comparar la toxicidad de uno y de otro, y se limita el número de ensayos que habría que realizar. Pues, por ejemplo, se deberían hacer estudios de cinética, de absorción, distribución, metabolismo y excreción, ensayos de toxicidad oral de 90 días y ensayos de genotoxicidad. Ya te limita el número de estudios que hay que hacer. Y última posibilidad es que no haya información disponible del material no nanoestructurado. No hay ninguna información, nada. Entonces tenemos que seguir al pie de la letra pues esas recomendaciones que nos da la EFSA. Bien, ¿y cómo se hace esa evaluación de la toxicidad de la que estamos hablando? Pues con una serie de ensayos de toxicidad, que incluyen pues tanto ensayos de genotoxicidad in vitro, como estudios de cinética, de absorción, distribución, metabolismo y excreción, también estudios de toxicidad oral a dosis repetidas de 90 días en roedores, estudios de digestión in vitro, otros ensayos in vitro si fueran de interés, estudios sobre la reproducción, sobre la toxicidad en el desarrollo, estudios de genotoxicidad in vivo,
toxicidad crónica o carcinogénesis y otros test específicos que se consideren. Vamos a hablar un poquito de todos ellos. Vamos a empezar viendo, vamos a separar por un lado los ensayos in vitro de los ensayos in vivo. Pues en cuanto a ensayos in vivo hay que decir que desgraciadamente no hay métodos in vitro validados para la evaluación toxicológica de nanomateriales. Para otro tipo de compuestos sí, por ejemplo hay ensayos validados de fototoxicidad de cosméticos, pero para lo que es evaluación toxicológica de nanomateriales no hay nada. Principalmente estos ensayos de toxicidad in vitro se utilizan como un screening, ¿vale?, para saber inicialmente si es tóxico o no es tóxico y para deducir los mecanismos de acción tóxica que subyacen a los efectos tóxicos que vamos a ver. Hemos visto toxicidad. ¿A qué se debe esa toxicidad? Pues entre los mecanismos de acción tóxica que se pueden evaluar, pues tenemos por ejemplo inflamación, si vemos la liberación de interleuquinas, tenemos generación de estrés oxidativo por detección de radicales libres de oxígeno o por disminución del glutatión, que es el principal antioxidante celular. Hay distintos marcadores. También hay que tener en cuenta que puede haber interacciones entre el nanomaterial y los componentes del medio de cultivo. Hemos dicho ya que puede haber interacciones del nanomaterial con el alimento, pues con el medio de cultivo también. El medio de cultivo de las células es un medio acuoso muy rico en nutrientes, en proteínas, en glúcidos, etcétera, y lógicamente pues también puede modificar ese nanomaterial. También tenemos que tener en cuenta que el nanomaterial puede contener impurezas tóxicas. Pues por ejemplo los nanotubos de carbono, para su producción se utiliza como catalizador el níquel, por ejemplo, y el níquel produce estrés oxidativo. Entonces cuando se evalúa nanotubos de carbono con estos métodos y vemos que se produce estrés oxidativo, no sabemos hasta qué punto pertenece al catalizador o pertenece al propio nanomaterial. También es importante saber que hay posibles interferencias con los sistemas de lectura, ¿vale? Con lo cual hay que cuidar mucho la técnica, porque claro, todas estas técnicas se han heredado de los procedimientos de evaluación de materiales normales, de materiales macroestructurados, y algunos son válidos y otros hay que adaptarlos. Estos ensayos in vitro, pues la verdad es que se están haciendo bastantes. Si veis, si buscáis en ScienceDirect o en cualquier motor de búsqueda bibliográfica, Nano y Cell Culture, pues tenemos nada más y nada menos que 23.300 y pico de artículos, ¿vale? Hay muchos ensayos ya hechos in vitro con nanopartículas. Lo bueno que tienen es que se puede utilizar células de prácticamente cualquier órgano del humano. Lógicamente para fines alimentarios pues lo ideal sería utilizar células del tracto digestivo, generalmente las CACO2 o las HT, son células que proceden de distintas zonas del aparato digestivo. Y si veis, pues hay resultados de todo tipo. Hay resultados que dicen que esos, en este caso nanomateriales de silicio, pues no penetran en las células CACO2, que son unas células de enterocito humano. Hay otras que, por ejemplo, sí que han visto una disminución de la viabilidad celular y que producen estrés oxidativo. Otros que ven apoptosis mediada por estrés oxidativo. En fin, aquí resultados tenemos de todos tipos, tanto positivos como que producen efectos tóxicos, como que no los producen. También digo que es muy importante la caracterización en todos estos artículos, porque pueden ser, si veis, podemos estar evaluando la misma partícula, por ejemplo el óxido de zinc, y a un autor le da una cosa y a otro autor le da otra, pero es porque el material de partida es distinto. Por ejemplo, en nuestro laboratorio hacemos estos ensayos in vitro, en particular estamos ahora con la evaluación toxicológica de arcillas que se emplean para aumentar las propiedades de barrera de polímeros. Lo que se hace es introducir estas arcillas por procesos de extrusión en una matriz polimérica. Aquí tenemos, por ejemplo, las arcillas que nosotros utilizamos, están basadas en la mosmorillonita. Estas son dos arcillas comerciales, la clochite 30B y la clochite 20A, y lo que se diferencian cada una de ellas es que tiene un modificador distinto. Esa mosmorillonita se modifica para mejorar la interacción con la matriz polimérica. Entonces, si veis, estos son ensayos en la línea celular intestinal humana CACO2 y podéis ver el perfil de toxicidad tan distinto que presenta una y otra. Esto es un biomarcador de viabilidad celular básico y si veis, con la clochite 30B, pues se produce una elevada toxicidad a las concentraciones que hemos ensayado,
mientras que la clorexite 20A, pues en todas las concentraciones ensayadas no produce efectos tóxicos. También hemos visto que la arcilla de partida, la clorexite sódica, pues tiene un patrón similar a este, no produce ningún tipo de efecto tóxico a las concentraciones que hemos ensayado, que también es importante decirlo. Esto quiere decir, además también lo comentan otros autores, que es muy importante la modificación que se haga de esa arcilla. Va a influir mucho el modificador que se emplee en la toxicidad que vamos a observar. No obstante, también tengo que decir que en realidad estas arcillas no tienen tamaño nanométrico, son micrométricas. Son así, es que no se pueden enseñar de otra forma. Una vez que se introducen en el polímero, por esos procedimientos de extrusión, ya se transforman en un material nanocompuesto. Estas arcillas se dan lugar a láminas que lo que hacen es impedir o dificultar la entrada del oxígeno. Y ya en ese material nanocompuesto ya se separan en plaquetas con un espesor de 1 nanómetro. Pero también hemos hecho ensayos sobre los extractos de migración, que es lo que podemos probar porque no podemos probar el plástico, y hemos visto que no se produce toxicidad. Otro tipo de ensayos in vitro que se realizan son los ensayos de digestión in vitro, pues que tienen la finalidad sobre todo de observar si hay una degradación de ese nanomaterial. Lo que se hace es simular las condiciones de la digestión gástrica, la digestión pancreática, pues sometiendo a esas partículas al mismo tipo de medio, con las mismas enzimas, el mismo pH, la misma mecánica de mezcla, y se ve si se mantienen o se degradan. También otro de los ensayos in vitro a utilizar son los ensayos de genotoxicidad, en los que se ve el daño sobre el material genético. En este caso la EFSA propone estos dos ensayos: el ensayo de inducción de mutaciones génicas en células de mamíferos y el ensayo de micronúcleos in vitro. Son micronúcleos, estos son unos pequeños núcleos que aparecen cuando en la división celular, en la mitosis, pues en esa metafase el material genético se debe repartir uniformemente entre las células hijas y resulta que queda un pequeño material cromosómico que no se va a ninguno de los núcleos de las células hijas y se queda ahí como un pequeño núcleo. Si al menos uno de estos ensayos es positivo o si no se puede realizar este ensayo in vitro, entonces habría que hacer un ensayo in vivo, un ensayo con animales. Y aún así, si tenemos resultados negativos de estos dos ensayos, pero se sabe que este nanomaterial induce estrés oxidativo, induce especies reactivas de oxígeno, entonces también habría que considerar hacer un ensayo in vivo, un ensayo con animales. Pasamos a los ensayos in vivo. Pues estos ensayos in vivo se llevan a cabo para identificar las respuestas adversas y determinar las relaciones dosis-respuesta. Esta dosis de este nanomaterial, qué efectos, qué respuesta va a tener en esos animales. También proporcionan información sobre la cinética, sobre absorción, distribución, metabolismo y excreción. También permite identificar órganos diana. Normalmente los órganos diana de las nanopartículas son los órganos que pueden acumular más de estas partículas, pues por ejemplo el hígado, el bazo, también los pulmones, también las placas de Peyre del intestino. Lógicamente, si estamos en un contexto alimentario, las principales rutas de administración, las más relevantes, pues serían o bien con la dieta, o bien con el agua, o bien por sonda nasogástrica, pero las sondas siempre de esas tres sería la menos representativa. Y hay que cuidar siempre que ese nanomaterial pues esté homogéneamente distribuido en esa dieta, o en ese agua, o en el alimento en el que vaya. Estudios de ADME, de absorción, distribución, metabolismo y excreción, de cinética, que pueden cambiar entre un nanomaterial y un nanomaterial, puesto que ya hemos visto que debido a la reducción de tamaño, los nanomateriales en principio tienen un potencial de distribución mucho mayor. Sin embargo, estos ensayos son bastante difíciles de hacer, ya que en estos ensayos tú administras el animal y luego tienes que medir ese nanomaterial pues en todos los tejidos, en toda la sangre, en todas las excretas, y ya hemos comentado, también lo veremos más tarde, y lo ha comentado ya la doctora Picó, es muy difícil identificar y cuantificar los nanomateriales, no ya solo en alimentos, sino también en tejidos biológicos. Y se recomienda utilizar en estos ensayos pues 2 niveles de dosis.
Ensayos in vivo, ya hay algunos en la literatura científica. La verdad que aún los que emplean vías de administración relevantes para la alimentación son menores, los hay muchísimos, sobre todo por inhalación pulmonar, etcétera, porque la toxicología de partículas está mucho más avanzada, pero sí que ya hay algunos y se están haciendo más. Y de nuevo pues encontramos de todo. Aquí es administración oral durante 13 semanas, durante 3 meses. Aquí, por ejemplo, se vio que una forma de selenio nanoestructurada pues era menos tóxica que un compuesto de selenio inorgánico y orgánico, y se derivó un NOAEL, un nivel sin efecto adverso observado, que ahora vamos a ver lo que es. Por ejemplo, aquí una administración intravenosa de 14 días de silicio, produjo una baja toxicidad. En fin, tenemos resultados para todos los gustos. Algunos producen efectos tóxicos, otros no producen efectos tóxicos. Otro de los ensayos que hay que hacer in vivo, un estudio de la toxicidad oral a dosis repetidas de 90 días. Ahora se está prestando especial atención en estos ensayos a los marcadores relacionados con el sistema endocrino y marcadores inflamatorios. El objetivo de este ensayo es obtener un dato de NOAEL, de Non-Observed Adverse Effect Level, nivel sin efecto adverso observado, ¿vale? Sería la dosis más alta que probemos que no produzca efecto, ¿de acuerdo? Sin embargo, lógicamente, los resultados que nosotros obtengamos en nuestro laboratorio pues no van a ser extrapolables directamente a otros animales ni al hombre. De hecho, normalmente lo que se hace, por ejemplo, en aditivos alimentarios, es con este dato experimental que tengamos, tenemos que tener en cuenta unos factores de corrección, porque se considera que el hombre es una especie mucho más sensible que cualquier animal, y también para considerar la heterogeneidad dentro de la especie humana. Ay, perdón. Otro estudio de toxicidad in vivo, ¿vale? Pues si ya se tienen datos de ese mismo material pero en su forma no nanoestructurada, pues procederíamos a completar esos ensayos. También estos ensayos de toxicidad repetida que he dicho, estos ensayos de 90 días, pues en realidad proporcionan muy poca información sobre toxicidad reproductiva y ninguna sobre toxicidad del desarrollo. Pues si sabemos que ese nanomaterial puede atravesar la placenta, pues ya sería cuestión de plantearse hacer un estudio de toxicidad sobre el desarrollo. Esto no se puede pasar. También, ahora, estudios de genotoxicidad in vivo, en el que se emplean distintos tipos de ensayos, como el ensayo de micronúcleos in vivo, el mismo que vimos antes, in vitro, pues este in vivo. El ensayo del cometa in vivo, este es el ensayo del cometa, este lo que mide es daño en el ADN, porque mientras más roto, más fragmentado está el ADN, pues más va a migrar en una electroforesis. Entonces, cuando se ve esta forma de cometa, quiere decir que el ADN está muy dañado. El ensayo de mutación génica con ratones transgénicos, en fin, hay distintos ensayos. También ya hay en la literatura científica, también lo hacemos nosotros en el laboratorio, distintos informes sobre ensayos de genotoxicidad, y de nuevo volvemos a tener de todo. Tenemos efectos positivos, efectos genotóxicos, por ejemplo del óxido de aluminio, mientras que en este caso pues no se vio ningún tipo de efecto genotóxico. Pasamos a la siguiente de las fases de la evaluación, la evaluación del riesgo, la identificación del peligro, la caracterización del peligro, y ahora pasamos a ver la evaluación de la exposición, que en esta fase lo que se calcula es la posibilidad de que ese peligro se encuentre en el alimento. Esta fase en realidad es exactamente, o sea, se realizaría exactamente igual para nanomateriales que para no nanomateriales. Lo que se trata de determinar es cuánto nanomaterial hay en el alimento, cuánto de ese alimento nos comemos y, por tanto, cuánto nanomaterial nos estamos comiendo, ¿vale? Lógicamente, pues hay que identificar, tenemos que saber datos de consumo de esos alimentos en la población e identificar posibles grupos de riesgo que consuman, porque sean consumidores particulares de un alimento en particular. También depende del tipo de alimento que estamos viendo. Por ejemplo, si es un nanomaterial que se emplea específicamente para un tipo de suplemento alimentario, pues lógicamente la exposición va a ser menor que si es un nanomaterial que se emplea en la harina, que es un alimento bastante más consumido.
Y claro, para esto, lógicamente, para evaluar la exposición, es imprescindible contar con técnicas analíticas adecuadas. Y ya hemos visto que eso ahora mismo pues, es un poco complicado. Ya hay algunas revisiones en la literatura científica, entre ellas la de la doctora Picot, unas revisiones sobre esa determinación de técnica analítica que se puede emplear para determinar nanomateriales en alimentos. Aquí os pongo una tabla, aparece en esta referencia de las distintas técnicas nucleares, de todas formas tampoco voy a entender porque ya habéis tenido la charla de la doctora Picot, ha explicado perfectamente. Y lo que está claro es que actualmente no se puede determinar nanomateriales de forma rutinaria en una matriz alimentaria. Hemos visto que es tremendamente complicado y ahora mismo de rutina no se está haciendo. Y también hemos comentado que la estructura de ese nanomaterial puede variar a lo largo de toda la cadena de producción. También hay que considerar que si el nanomaterial se aplica a un pienso, puede llegar al consumidor a través de la cadena alimentaria. Hay que tenerlo en cuenta. En principio, si no hay datos de exposición, si no conseguimos identificar ese nanomaterial en el alimento, pues nos tenemos que poner en el peor caso. Entonces, nuestro dato de partida va a ser el nanomaterial, la cantidad de nanomaterial que se ha empleado para producir ese alimento, y vamos a considerar que todo él va a estar en su forma nanoestructurada, se han ingerido y se ha absorbido como tal. Así que siempre nos ponemos en el peor caso. Y ya por último, la caracterización del riesgo. Esta última fase pues combina la información obtenida, tanto de la identificación y caracterización del peligro, como de la evaluación de la exposición. Y el resultado de esta caracterización del riesgo es la valoración de la seguridad del nanomaterial para su uso específico, junto con los parámetros con los cuales la valoración es válida y las incertidumbres asociadas a la valoración. Lógicamente, para llevar a cabo esta caracterización del riesgo tenemos que tener datos de las otras etapas primeras, tanto de la identificación como de la caracterización del peligro y de la evaluación de la exposición. Si no tenemos datos, pues no se va a poder realizar esa caracterización del riesgo y habrá que decir pues, que hacen falta más datos. Cuando los hay, pues normalmente lo que se hace es comparar pues, esas dosis de exposición con los niveles seguros que se ha visto en la experimentación con animales, extrapolados a animales. Lógicamente, si la dosis de exposición es mayor que los niveles seguros, habrá riesgo, y si es menor, pues no habrá riesgo. Y ya por último, para dejar unas pinceladas de lo que hemos comentado aquí, los puntos claves, pues simplemente que ese paradigma de la evaluación del riesgo, con esas 4 fases bien definidas, esa identificación del peligro, la caracterización del peligro, evaluación de la exposición y caracterización del riesgo, es válida tanto para nanomateriales como para no nanomateriales. Hemos visto también que una adecuada caracterización del nanomaterial es fundamental para llevar a cabo la identificación del peligro y determinar sus características físico-químicas. El riesgo que va a tener un nanomaterial está dado por su composición química, por sus propiedades físico-químicas, por la interacción que tenga con los tejidos y por su nivel de exposición. Hemos visto que sin exposición no hay riesgo. Antes de comenzar todo este proceso amplio de evaluación del riesgo, pues se deben evaluar, se deben valorar los escenarios de exposición, si finalmente vamos a estar expuestos o no, para determinar la extensión de esa caracterización del riesgo y esa evaluación de la exposición, para determinar la extensión en la que tenemos que realizar esas etapas de la evaluación del riesgo. Hemos visto que se deben realizar estudios tanto in vitro como in vivo apropiados para identificar el peligro y para establecer esas relaciones dosis y respuesta necesarias para la caracterización del peligro. Para la evaluación de la exposición hemos visto que la información de partida inicial es la cantidad de nanomaterial que se emplea para producir ese alimento o estar en contacto con él, aunque lógicamente pues, lo ideal sería poder identificar y cuantificar la cantidad de nanomaterial que hay presente en el alimento. También hemos visto que desgraciadamente eso no es posible, ahora mismo no se emplea de forma rutinaria
las técnicas analíticas de determinación de los materiales, faltan técnicas algo complicadas, y que actualmente pues, existen muchas lagunas cuando la identificación, caracterización y detección de los nanomateriales, por lo que esta guía que plantea la evaluación de riesgo pues, va a tener que ser modificada y actualizada. De hecho, esta guía es previa a la definición del nanomaterial dada por la Unión Europea, por lo cual va a tener que modificarse respecto a eso. Bien, y volviendo a la pregunta que nos planteamos originalmente, ¿son seguros los alimentos basados en nanotecnología? Pues no puedo dar una respuesta global de sí o no. Habrá alimentos que sean seguros y otros que no, igual que si fuera una sustancia no nanoestructurada. ¿Vale? Habrá que hacer observación del riesgo y, como hemos visto, hay que hacer una evaluación del riesgo caso por caso. Porque nada más que cambies una característica del material, pues ya va a cambiar la toxicidad y, por tanto, puede cambiar el riesgo. ¿De acuerdo? Así que no tengo una respuesta absoluta para esta pregunta. Los habrá que sí y los habrá que no. Lo que está claro es que a los psicólogos se nos abre un amplio abanico de oportunidades de trabajo. En ese sentido,